Bienvenidos a tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. En días pasados, como ustedes saben, estuvimos fuera del país apoyando todo lo relacionado con el desastre que ocurrió con nuestros hermanos guatemaltecos. De hecho, durante este programa quiero compartir algunas de las experiencias que vivimos. Antes, agradecerle a todo el equipo que estuvo a bien para sustituirme, entre ellos la maestra Erika, la licenciada Patti y todo el equipo de la comandante Diana que se encargaron de llevar a cabo la producción e hicieron posible que el programa no se suspendiera. Había comentado dentro del programa, dejé grabados algunas cosas, dentro de ellas lo del Congreso de Psico-Oncología, que fue una experiencia formidable y maravillosa, donde pudimos mostrar cómo vemos la psico-oncología aquí en el instituto y esos muchos ángulos distintos a lo tradicional, y prueba de ello es lo que les mostramos en la conferencia de cierre, la sexualidad en el paciente psico-oncológico, en la cual todo lo que abordamos es parte del instituto y es una visión que ha revolucionado la forma de ver al paciente con cáncer, y también ha revolucionado la forma en que debemos de trabajar con la familia y con el equipo multidisciplinario principalmente. Una experiencia maravillosa el Congreso, tuvimos un éxito rotundo, y esto evidentemente gracias a los exponentes que nos mostraron panoramas de igual forma muy interesantes, y la participación activa de cada uno de los psico-oncólogos en formación, de los psico-oncólogos, tanatólogos y terapeutas transpersonales que tuvieron a bien participar dentro del programa. Me han hecho algunos comentarios con respecto a lo que es un volcán. Quiero decirles que, bueno, en referencia así muy específica, la palabra volcán proviene de la palabra vulcano, una deidad del fuego en la Grecia, y se trata de un conducto que establece comunicación directa entre la superficie terrestre y los niveles profundos, recordando que nuestro planeta tiene un centro de magma, de incandescente, que gira. A ello le debemos la situación de los polos, pero también al magnetismo que permite que poseamos una atmósfera, y que esa atmósfera tenga la capacidad y la característica suficientes para que dentro de ella albergue vida. La parte de la protección que nos da la atmósfera es muy importante, porque sin ella la Tierra sería arrasada por los rayos solares y por las oleadas de distintas erupciones que se dan en el Sol y que llegarían directas a la Tierra, aniquilando toda vida. Decimos que los volcanes son aberturas que se encuentran en montañas o en la Tierra. Ahí regularmente asociamos que los volcanes son muy altos. No todos son tan altos. Incluso hay volcanes de 1 metro de altura sobre el nivel del mar, y sabemos que existen volcanes bajo el mar y que constantemente están produciendo en sus erupciones con la magma, producen islas o fragmentos de islas. Ahora, ¿qué es el conflicto principal que pasa con los volcanes? Es que expulsan lava, y lo que es todavía más grave, gases, cenizas y humo. Y de esto más adelante abordaremos algo, porque la mayor cantidad de muertos no tienen que ver con la lava, tienen que ver con esta nube, o con la nube que se conoce también como material piroplástico, y que contiene
gases muy tóxicos para los seres humanos, y sobre todo dentro de ella la temperatura se eleva a niveles muy altos. Recuerden que en la antigüedad sabemos de una ciudad que no fue destruida por la lava, pero sí destruyó todo lo que concernía a la vida gracias a esta nube, que es la nube que desciende a una velocidad tremenda y que si no se está alerta rápidamente atrapa a los pobladores y atrapa a todo aquello que contiene vida. Quiero decirles que la experiencia vivida en Guatemala es una experiencia muy rica, pero al mismo tiempo muy dura. El observar a tanta gente damnificada, ubicada en los albergues, mucho niño que no está siendo atendido como consecuencia de las condiciones que se están presentando, y al mismo tiempo las condiciones no son las más propicias. Bueno, sabemos que la erupción, retomando el punto que yo les decía, en el primer caso ese flujo se le denomina lava y no es tan peligroso como se cree, pero es muy visible. En el segundo sale vapor de agua que pronto se convierte en gas y es peligroso porque carga una energía térmica y cinética que puede llegar a ser muy violenta. Esto trae consigo la generación de avalancha de gases y partículas sólidas muy calientes que queman y arrasan todo a su paso, y si no, lo podemos ver en esa ciudad de que les comenté hace unos momentos, cuyo nombre es Pompeya. Volcán cercano a Pompeya, hace erupción, lo que es la lava no alcanza a llegar a la ciudad, pero la ciudad es totalmente destruida por este material piroplástico. En el caso de Guatemala, no hay una precisión todavía de la cantidad de muertos que existen, derivado de que las cifras no alcanzan a cuadrar. Sin embargo, se calcula en arriba de 200. Quiero presentarles una cápsula que haremos después del primer corte, pero ahí quiero que magnifiquen lo que sucedió y la forma en que estas personas, los que sobrevivieron, pudieron enfrentar el fenómeno, y los que no, muchos de ellos no murieron por el magma, sino por el material piroplástico, porque se decidieron o no salir o quedarse en sus casas, y entonces aquello se convirtió en un verdadero horno. Sabemos que las cenizas que lanzó el volcán del Fuego alcanzaron 10.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya los institutos nacionales de sismología de allá de Guatemala la manejan como una erupción, como la más fuerte que se ha dado en los últimos años. De momento, una vez que se dio la erupción, más de 3.000 personas fueron evacuadas, aunque sabemos que en total la ciudadanía afectada, principalmente de la ciudad de Escuintla, que es donde yo estuve, y zonas alrededor de ella, fue de 1.700.000 ciudadanos. La afectación fue de distintos niveles, todo ello a partir del 3 de junio, donde hacia la noche vino toda esta catástrofe, de la cual, bueno, pues en estos días, en días pasados, las noticias han hablado mucho de ello, aunque siendo ciertos, estas noticias han ido disminuyendo en la medida en que ha ido tomando más fuerza el acontecimiento deportivo que el día de hoy estamos viviendo, y que específicamente me estoy refiriendo al Mundial y sobre todo a los juegos donde ha participado México y de las actuaciones que ha tenido México. De hecho, el juego de ayer, el juego del sábado, todavía ando desfasado con días, tuve la oportunidad de verlo
en la Embajada de México en Guatemala, fui invitado y estuvimos ahí con toda la colonia o con parte de la colonia mexicana en Guatemala echando porras. Estuvo el embajador, tuvo la perrada mexicana y estuvimos muy contentos. Yo venía de Escuintla, donde todavía el día de ayer pude atender a varias personas que se acercaron y que en la medida que tuve oportunidad, bueno, ya me desplacé hacia la ciudad de Guatemala. Es muy importante decirles que el poblado o uno de los poblados donde hubo mayor conflicto se conoce como El Rodeo y se encuentra hacia las afueras de la ciudad de Escuintla, en Guatemala. Hay 3 volcanes que están prácticamente juntos. Uno es el volcán de Fuego, que fue el que tuvo la erupción. El otro, allá le llamaban Santiaguito, un volcán en el medio, y hacia el lado derecho, viéndolo desde Escuintla, está el volcán del Agua. El volcán de Fuego, en menos de 100 años, ha tenido 2 erupciones. Esta segunda erupción generó este desastre porque asentaron una población, la población del Rodeo, ahí cuando hubo erupción hace un poco menos de 100 años, no hubo consecuencias, no había una población ahí, lo que implica que las medidas de protección esperadas no se dieron, y siendo claros, no se dan en casi ninguna parte de América Latina, aún sabiendo que esos volcanes están con vida y que muchos de esos volcanes constantemente están lanzando fumarolas, pero no es hasta que se presenta algo tan fuerte como lo vivido el 3 de junio, que entonces, como se dice en mi tierra, después del niño ahogado, tapemos el pozo. Pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte y seguimos hablando de esta experiencia de atención a las víctimas del desastre, en este caso del volcán, regresando del corte? Y claro, te invito a que si tienes algunos comentarios o algunas preguntas, nos las hagas llegar por esta vía. Recuerda, estás en tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y agradecemos a nuestro operador de cabina, a Esteban, que nos está guiando durante este proceso. También es parte del equipo de la comandanta Diana, que el día de hoy tuvo que atender algunos asuntos personales. Entonces, les decía que el volcán de Fuego ya había hecho erupción hace aproximadamente 80 años, entre 100 y 80 años, pero que cuando lo hizo, en el lugar donde hoy es el desastre, no había población alguna, que es un volcán que constantemente ha lanzado fumarolas y con ciertos temblorcitos, pero que se volvió tan cotidiano que no lo tomaron en cuenta. Que cuando se presenta la erupción, días antes, había magnificado la cantidad de temblores y que esto no fue tomado en cuenta y los resultados ahora ya los conocemos. Sabemos que la lluvia de cenizas alcanzó varios departamentos. Los departamentos en Guatemala son equivalentes a nuestras provincias o a nuestros estados. Al grado de que las autoridades de aeronáutica civil, posterior a la erupción, cerraron el aeropuerto de la capital, que se encuentra a 60 kilómetros aproximadamente, que se conoce con el nombre de La Aurora, es su aeropuerto internacional. Entonces, ya había elementos que hacían pensar que venía algo más, pero no fueron tomados en cuenta, y obviamente después de que pase todo esto, seguramente tendremos que llamar a cuentas
algunas personas que cargan con cierta o con mucha responsabilidad con respecto a la cantidad de muertes. Quiero decirles que hoy ese poblado no existe, todavía había intentos por rescatar cadáveres, ya se considera prácticamente imposible encontrar seres humanos vivos, y que la intención de la provincia y del gobierno federal de Guatemala es convertir todo eso en un campo santo, es decir, en un panteón, y ya cerrarlo. ¿Por qué? Porque se convierte en una zona de peligro para aquellos que quieran ingresar. Pero esto es parte de una discusión que se está llevando a cabo y que, por cierto, cuando por ahí del jueves de la semana pasada, que ya se había tomado la decisión, se tuvo que interrumpir porque un grupo de brigadistas mexicanos, los cuales conocemos como los Topos, que acababan de ingresar, alcanzaron a rescatar 3 cadáveres más, y esto hizo que se detuviera la situación de ya convertir en Campo Santo todo este pueblo o esta ranchería conocida como El Rodeo, que de ahí son la gran cantidad de los muertos, encontrados o no encontrados, que aunque no sean determinados como muertos, sí como desaparecidos, pero en la medida que van pasando los días, pues se considera la poca posibilidad de que, si no están en un albergue, si no se les localiza con algunos familiares, evidentemente se cree que están sepultados, y que es muy difícil encontrarlos y muy difícil identificarlos, que es otro problema que se está presentando ahorita en Guatemala. Muchos de ellos son restos ya calcinados, no hay ropa, no hay piel, son la pura estructura ósea, y entonces con la tecnología con la que cuenta Guatemala no es suficiente y se tiene que hacer identificaciones de ADN. Imaginen el gran conflicto que se generó en México por esto, e incluso que se tuvieron que traer a expertos de otros países, por ejemplo los argentinos, y se llevaron muestras a Europa para identificar a esos restos, vía la comparación con sus familiares, que trae consigo una bronquita, y que ahora lo tienen que hacer allá en Guatemala porque varios de los restos no los pueden identificar, no saben quiénes son, porque lo que hay son esqueletos. Pero para que puedan magnificar en parte la experiencia que se vivió, hemos recolectado algún material. Parte de este material pertenece a Televisa, y parte del material está dentro de los distintos canales o plataformas de YouTube. Entonces, pongamos atención a esto, que es como una muestra, una pequeña muestra de lo que sucedió ese día 3 de junio en la noche. Esto. El 3 de junio de 2018, el volcán de fuego, ubicado a 50 kilómetros de la capital guatemalteca, hizo erupción de la forma más violenta registrada en los últimos años, la cual dejó 112 muertos
más de 200 desaparecidos y 1.7 millones de afectados. Las zonas más afectadas fueron Zacatepeques, Escuintla y Chimaltenango. Lo que parecía ser un domingo normal se convirtió en un día lleno de muerte, dolor y destrucción. No me encontraba en este lado en el momento de la erupción, pues a mí me avisaron que tenía familiares aquí, yo me vine y lamentablemente hubieron unas personas lastimadas. En cuanto venía yo hacia acá, yo vi a las personas lastimadas y me dejé venir. ¿Usted perdió seres queridos? Sí, mis dos nietecitas, uno de 15 años, una patoja, y otra de 8 años. Eso venía a ver si lograba que si grandes piedras voy allá, ¿qué diablo va a sacar eso? Oh, santo Dios, ya no tengo nada. No tengo ropa con que cambiarme. Se debieron evacuar 4 aldeas a las faldas del volcán, por lo que se habilitaron 653 albergues para dar resguardo a la población. La erupción dejó carreteras dañadas, puentes colapsados y en los lugares más afectados, los vecinos no pudieron evacuar, debido a que quedaron atrapados. La población acudió a ayudar, donde se vivieron escenas dramáticas y heroicas, protagonizadas por quienes sin temor a su integridad física, ayudaron en la evacuación de quien más lo necesitaba. ¿Dónde lo encontraste? Ahí en una casa, de las primeras casas de allá, las casas soterradas. No solo son rescates de las personas que son lo más importantes, sino también animales que en la labor encuentran. Sí, ¿verdad? también los animalitos porque son importantes y no se pueden dejar ahí también. ¿Qué van a hacer con el perrito? Este me lo voy a quedar yo. Y algo muy importante, me estoy comunicando con ustedes porque el día de mañana, es decir, lunes, no voy a estar en vivo en el programa. El día de ayer recibimos la noticia de que nos acaban de invitar a participar dentro de los apoyos a los damnificados de Guatemala, motivo por el cual mañana mismo en la mañana estaré tomando el vuelo hacia Antigua y de Antigua viajando a Escuintla, que es el lugar donde me voy a concentrar con los demás apoyos. Es un gusto, es un privilegio porque somos la única institución a quien se le ha pedido esta participación como consecuencia de la experiencia que hemos ido acumulando desde Ecuador, posteriormente aquí en México en los terremotos del 6, del 6-7 y del 19 de septiembre. Estamos listos para apoyar, llevar nuestra experiencia, nuestro conocimiento y aprender de una situación para la cual hay cosas nuevas, como es el damnificado como consecuencia de un desastre, en este caso la erupción del volcán de fuego. Ya estamos de regreso y esa nube que ve cómo va descendiendo, esa es la nube de material piroplástico. El conflicto es que si alcanza la nube, no hay oxígeno dentro de ella para poder respirar, hay gases tóxicos, pero además la temperatura que alcanza es altísima y ya no permite que se preserve la vida.
Entonces, cuando los primeros días veían que seguía bajando esta nube, entonces lo único que quedaba era echarse a correr o subirse a cualquiera de los vehículos que había a la mano y vámonos. De hecho, algunos rescatistas no alcanzaron a salir y entonces se presentó la muerte de estos rescatistas. Y en parte porque no hubo un control que permitiese definir que se necesitaba ayuda y que esa ayuda tenía que ser comandada por grupos especiales y que conocieran de esto. Por eso se provocó la muerte de estos rescatistas y evidentemente hasta que no cae la nube, no baja, porque dentro de ella misma trae consigo mucha ceniza, hasta que no baja, se dispersa, entonces no se puede entrar. Algo que noté es que mucha de la gente que apoyaba no eran brigadistas especiales y sino gente de la sociedad civil, como sucedió en México, que quien se volcó fue más la sociedad civil más que las autoridades. Aunque, siendo ciertos, en México como en Guatemala, la reacción de las autoridades no se hizo esperar. Pero ¿qué tal si nos vamos a un corte? Han llegado varias preguntas relacionadas con el tema. Nos vamos a un corte y en unos momentos más regresamos a tu programa de psicoterapia transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Amigos, amigas, ya estamos de regreso en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida. Y siendo las 2 de la tarde con 37 minutos, vamos a darle paso a algunas preguntas. Y claro, contestaré en la medida de mis conocimientos en lo que puedo observar, siendo claro que lo que comente está en función de eso y que puedo estar equivocado con mis apreciaciones. Primero nos dice Fernando Álvarez, ¿por qué hace erupción un volcán? Bueno, recuerda que el centro, que está hecho de magma, está en movimiento. Ese movimiento eventualmente necesita algunas salidas, algunas fugas, y la forma de fugarse es a través de los volcanes. Si no existieran volcanes, en determinado momento este movimiento pudiese provocar en la acumulación de gases, en la acumulación de material, pudiese provocar una explosión tan grande que destruiría prácticamente nuestro planeta. Roberto Silis, ¿por qué las autoridades no anticipaban a la gente para la evacuación? Por esto que sucede en muchos lados del mundo, que no creemos que va a pasar hasta que pase. Entonces, a pesar de que había habido varios temblores y que estos hacia los últimos días se habían magnificado, es decir, el volcán estaba avisando, no se tomaron las medidas pertinentes, ni las autoridades del rodeo, ni las autoridades de Escuintla, ni las de la capital de Guatemala, es decir, las federales, consideraron que iba a suceder. Y entonces, una vez que sucedió, dijeron, pues sí sucedió, pero ya era demasiado tarde y ya lo que hicieron fue entrar en una situación que llamamos de emergencia o en situación de desastre. Por el otro lado, Carlos Hernández, después de la catástrofe, ¿cómo fue la reacción del gobierno de Guatemala? Es muy parecido a lo que sucedió en México. O sea, ya entonces llegan las autoridades, llegó el presidente a la zona, Jimmy Morales, llegó parte de su gabinete, empezaron a organizar el movimiento de emergencia de desastre y le dieron mucha prioridad a la evacuación, que es un punto adecuado. Empezaron a formar muchísimos albergues que para ese momento eran indispensables. Incluso algo que noté es que no permitieron la entrada de ayuda internacional sino hasta días después. Miren, pasa algo, hay una situación, porque yo estuve con autoridades en la ciudad de Guatemala y estuve en los albergues. Entonces, lo que aquí ven no existe acá o no se parece a lo de acá. Y entonces lo de acá, en algunos momentos
me refiero a los albergues, es como anarquía. Las autoridades de Escuintla, sobre todo los del centro de salud y los del centro de atención médica, sí ven la realidad, pero como que no la pasan hacia este lado, hacia las autoridades, sobre todo porque guardan mucho las apariencias. Hay un manejo, como sucede también en México, de tipo político, que impide que la ayuda llegue de manera adecuada y que se tomen decisiones que pueden ser no políticamente correctas, pero que son muy necesarias para empezar a atravesar toda la fase de emergencia. Dentro de los puntos que nosotros recomendamos, estaba el hecho que les pedimos, o más bien dicho, les recomendamos que los albergues tenían que reducirse, porque para Escuintla había, cuando llegamos, 31, y varios de ellos estaban en escuelas. Entonces les decíamos que era importante que las escuelas se desocuparan, porque las escuelas tenían que regresar a sus actividades normales, que es la impartición de clases o la formación de los niños o de los jóvenes, y que se buscase un lugar donde se pudiera canalizar la mayor cantidad de gente albergada, y que ya vinieran censos más específicos, porque al igual que en México hay muchos oportunistas, gente que no es damnificada pero que se metió a los albergues porque saben que en los albergues de entrada va a haber techo y de entrada va a haber 3 alimentos al día, pero que no son damnificados. Entonces, resumiendo, no todo lo que se dice a nivel del gobierno corresponde con la realidad. La realidad es una, y en muchas de las ocasiones, desde mi punto de vista, está lejos. En la capital nos decían todo controlado y nos manejaban números. Hemos dado, por poner un ejemplo, 15,000 consultas médicas. Hemos proporcionado muchos números, pero esos números, cuando se revisan de este lado, o cuando los buscamos de este lado, no corresponden. Los albergues están muy, muy insalubres. Por otro lado, nos dice Claudia Velázquez, ¿tenían el equipo de salvamento adecuado para ayudar a las víctimas? No, fue algo muy imprevisto y no había las condiciones. De hecho, dentro de los equipos que mejor tecnología y mejor apoyo se dieron fue el equipo del gobierno mexicano. México mandó 3 unidades de clínica móvil para atención, 2 de medicina y 1 de odontología, con sus promotores, con sus choferes, con sus médicos, y funcionaron de maravilla. Ellos hicieron una extraordinaria labor. Quiero decirles que era de lo más notorio la organización que tenía el equipo mexicano con respecto a la atención médica, y dentro de lo médico, lo odontológico. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos, de platicar con ellos, y de hecho nos facilitaron mucho para hacer la entrada con la psicóloga encargada, y ya de ahí nosotros tuvimos oportunidad de movernos por nuestra cuenta. Pero si hay algo que se notó es desorganización. Sin embargo, del lado del apoyo mexicano, muy buena organización. No recuerdo el nombre del doctor, no recuerdo sus apellidos, pero su nombre es Gabriel, que es quien comanda a estas unidades, que lo hicieron excelentísimamente desde mi punto de vista, y no estoy hablando por el hecho de que sean mexicanos, para nada. Me consta ver el esfuerzo y el trabajo que hicieron los 15 días que estuvieron por allá. Ellos salieron 1 o 2 días antes que nosotros, ya para dirigirse hacia la frontera con las unidades, y nosotros 2 días después nos fuimos hacia Guatemala, a la capital, para hacer el último informe y despedirnos de la gente de Guatemala, de la gente de México, y evidentemente lo que les comento. El sábado tuvimos la oportunidad de ver el partido de México-Corea en la embajada, y con toda la raza, y obviamente con el embajador. Por su parte, nos dice Miguel González, después de la catástrofe se le proporcionó a la población ayuda psicológica. No, encontramos una situación muy, muy cruda. Había solamente 3 psicólogas para atender
todos los 31 albergues y a toda la gente. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Cerraron su consulta en el centro de salud y estaban dando atención. Hablé yo con ellas, esta Carolina, que era la psicóloga encargada, le hice el comentario que teníamos que formar brigadas de psicólogos que no se tenían, entonces agarramos y yo les sugerí que fueran psicólogos en formación, que es decir, estudiantes que van ya hacia el último año de la formación, para que hiciéramos la entrada de tal manera que ellos hicieran el arribo a los distintos albergues, checaran cómo estaba la situación, desfogaran la parte emocional. Recuerden, siempre en las primeras instancias siempre buscamos cómo está el sueño, cómo está la alimentación, cómo está la defecación, y permitimos la salida controlada de las manifestaciones adversas que como consecuencia de la impotencia del desastre se estén presentando. Y formamos al equipo, las brigadas, y cada una de las psicólogas se quedó con aproximadamente 20 psicólogos en formación, que es con los que iban a empezar a hacer el barrido en los albergues. Deben de saber que ya para estas alturas, después de haber transcurrido más de 2 semanas, la atención psicológica o la necesidad de urgencia de atención psicológica disminuye. En los primeros días es más del 90%, en la medida que van pasando los días baja. Para lo calculado en este tiempo es el 70%, de ese 70% ya una atención más focalizada, más permanente, en donde lo material en tanto peda no se separa de la vida, pues desde estas culturas lo material es parte de la vida, lo cual hace más complicado el duelo. Esta visión también la comparten los pueblos mayenses de Chiapas, Guatemala, de Chiapas. Guatemala es rico en cultura y tradiciones, como pesa su cultura en estos acontecimientos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y lo vamos a ver más adelante. Miren, hay algo con lo que nosotros nos encontramos en la atención psicoterapéutica, y es que el hombre es muy adicto en términos generales y tiende a ser muy desobligado, lo que nosotros llamamos machista, y tiende también a dejar abandonar a sus mujeres con hijos o a tener otras familias. Es muy de la cultural, y la mujer concibe una familia como completa cuando hay un hombre. Si no hay un hombre, coinciden que son familias incompletas y que ellas por algún motivo no merecen ser felices porque han sido dejadas. El valor de la mujer es muy pobre en comparación con lo del hombre. Esto es parte de la cultura, no era en casos aislados, era en varios casos que tuvimos oportunidad, o en la mayoría de los casos que atendimos, nos dimos cuenta, porque lo compartíamos con la gente que llevamos formando, cómo la visión tiene muy pobreteada a la mujer y muy empoderado al hombre. En una forma cultural que es muy manifiesta. El hombre tiene todos los permisos y la mujer tiene que deprimirse o reprimirse totalmente. Nos dice Maricruz Arrieta: el gobierno guatemalteco disponía de equipo adecuado para monitorear el volcán antes del desastre. No sé. Lo que sí sé es que no lo monitorearon de una manera científicamente seria, porque si no se habrían dado cuenta, y la orden de evacuación debió de haber llegado por lo menos una semana antes, pero no sucedió así, y cuando evacuaron es porque ya estaba aventando la lava, que fue a lo que la mayoría los alertó y despertó. Se dio de noche, y muchos de ellos no consideraban más que peligrosa la lava, no conocían o no sabían de este material piroplástico que iba a bajar en forma de nube. Entonces, algunos de los pobladores, en lugar de salir de sus casas y huir, se metieron a sus casas. Y entonces, cuando llegó la nube, convirtió en un horno sus casas, y dentro de ella ellos, por eso es que mueren calcinados.
No mueren por fuego, mueren porque la temperatura se elevó. Un comentario que hacía una persona que no, un médico que no sé bajo qué fundamentos decía que la temperatura se elevó entre 800 y 1000 grados. Y entonces lo que había de ropa, lo que había de material, se deshizo. Y enseguida, ¿qué mueren? Bueno, empieza también a caer la ceniza. Y la ceniza subió, dependiendo del lugar, de 2, 3, 4, 5 metros. Entonces, en esos lugares lo que se alcanzaba a ver era todo como un llano, color grisáceo, y se asomaban algunos techos, pero no se distinguían como techos en sí, sino como láminas o como salientes de piedra. Algunas personas pueden pensar que se veía algo más. No, y no se veía lava, era ceniza, y una ceniza muy, muy fina. El gran peligro para la gente que entraba es que podía pisar un techo, pero ese techo estar muy cargado por el peso de la ceniza y podía hundirse. Entonces lo que tenía que hacer era hacer un hoyo y entrar por debajo del techo hasta encontrar un hueco en la pared o una ventana, romperla y meterse. Pero era muy peligroso, y los primeros días la temperatura seguía estando muy elevada, y entonces lo que hacían era que se echaban agua, y así todos mojados se metían y veían rápido y van para afuera y otra vez echarse agua. No había el equipo necesario, porque no sé hasta dónde ese equipo esté en Guatemala. Sé que lo hay para incendios en los Estados Unidos y posiblemente en México, pero en Guatemala no me tocó ver ni un traje para este tipo de situaciones. Igual, que no quiere decir que no estén, solamente que no lo vi. Nos dice Andrés Velázquez, no, primero Gabriela Gamboa, ¿cuántas personas murieron? No se sabe, hasta el día sábado no se sabía. Se tenía un número de los cuerpos que fueron recuperados, iba alrededor de 140, no recuerdo la cifra exacta, pero había más de 100 o el doble que no se habían recuperado. Por eso es que la zona se estaba determinando que quedara como un camposanto, como un panteón, y que ya se cercara para que no se ingresara, porque era una zona peligrosa, sobre todo porque donde pisabas corrías el riesgo de estar pisando un techo de lámina y que este techo de lámina en cualquier momento colapsara. Era un pueblo muy pequeño, con una especie de ranchería. Posiblemente se considere que será alrededor de 300 personas las que perdieron la vida. ¿Cuántas personas, nos dice Andrés Velázquez, ahora sí, cuántas personas aún siguen desaparecidas? No lo sé, ni ellos lo saben con certeza, al menos no en la población de Escuintla, donde yo estuve, se consideraba alrededor de 140, 150 personas. Carmen Escobar, ¿de qué murieron tantas personas? ¿Por la lava o por el gas? Por el material piroplástico, que es el mismo caso de lo que sucedió en Pompeya, donde este material dejó intacta todos los bienes materiales, la cultura, y lo que perece o muere es la vida. En ese sentido, lo que termina asfixiando y quemando y asfixiando es este material piroplástico. Y que bueno, pues las consecuencias hoy las conocemos. Nos dice Marta Leonor Hernández, imágenes muy tristes, doctor Porlo, lo admiro por su gran labor. Fíjate que, Marta y amigos, que de este viaje vengo muy cansado, y mucho de mi cansancio es emocional, porque es ver niños, muchos niños en condiciones muy paupérrimas, muy dejados dentro de los albergues, el ver tanto dolor reprimido,
las condiciones en las que se está viviendo en la ciudad de Escuintla, como en muchos lados de mi país. No puedes salir a la esquina y la mayoría de la gente nos dice no salgan, si llegan a salir por cualquier cosa, no lleven teléfono en la mano, cuidado con la cartera, no se alejen. Hay mucha inseguridad de personas que son adictas mucho al alcohol. Ellos dicen que algunas de esas personas son de los migrantes salvadoreños, otros son de los mismos de ahí de esa población, porque Escuintla, por su localización geográfica, es la segunda ciudad en importancia del país, pero ahí llegan de muchos lugares. Entonces, la gente de ahí es una gente lindísima, le están echando para adelante, quieren salir, y en ocasiones lo que les hace falta es que los puedan organizar, porque si hay algo que falta es organización. Y en ese sentido, pues para mí un gusto, un orgullo, que en lo psicológico, quienes se encargaron de planear la salida de esta primera fase y la entrada a la segunda fase, fuimos nosotros, fue el Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Por hoy, les agradezco que hayan estado con nosotros en tu programa Psicoterapia Transpersonal, un paradigma nuevo en tu vida, y te invito para que la próxima semana sigas con nosotros. Saludos a todos por allá, en Guatemala, en Escuintla, a toda la gente que tuvimos oportunidad de trabajar, y espero que, si así Dios lo decide, nos volvamos a encontrar. Y como dijo el difunto de la Planta de Luz, que no se les olvide, hoy es lunes, hoy esté o no esté, toca a disfrutar la vida con plenitud, porque al final de cuentas, cuando se presenta